Se vislumbran tiempos difíciles para Venezuela y el tema de abastecimiento de alimentos, entre otros productos de primera necesidad, con las nuevas medidas del gobierno hacia la principal empresa de producción de alimentos en Venezuela. Bienvenidos a Análisis Ciudadano. El día de hoy estaremos hablando de las nuevas medidas implementadas por el régimen de Nicolás Maduro, el cual no se cansa de repetir los mismos errores que han repetido durante 20 años y el único que los termina pagando es el pueblo venezolano. Todos los venezolanos estamos acostumbrados a que el gobierno se lave las manos en cuanto a la responsabilidad que en ellos recae. En esta ocasión le echan la culpa simplemente a la compañía Empresas Polar, que es la principal fabricante de harina, uno de los principales alimentos de todos los venezolanos, y sin embargo también la acusan de la especulación de precios y de la alteración del mercado, cuando realmente esto se debe a la inflación que se vive casi que por hora en Venezuela. Entonces aquí vemos la compañía que produce, entre otras cosas, harina precocida, la base de la alimentación de los venezolanos, y otras dos empresas serán objeto de control, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que las acusó de haberse convertido en marcadores de referencia especulativo. Las otras dos empresas son fabricantes de embutidos y un matadero. Y es que las semejantes idiotas que se le ocurren al gobierno bolivariano solamente funcionan en su cabeza, porque lamentablemente en Venezuela nunca hemos visto algo a favor de nuestro pueblo venezolano. Incluso para ellos en esta ocasión dice que busca el mecanismo de venta supervisada, y a esto la misma Delcy Rodríguez se responde justamente que se preserven, se respeten los precios acordados, cuando en la historia de Venezuela, desde que se implementó el régimen del chavismo, se ha respetado por lo menos a la empresa privada o a la producción nacional. Sabemos y hemos sido testigos de cómo la empresa privada ha sido perseguida políticamente, expropiada, y sobre todo hemos visto cómo se ha venido abajo todo esto. Se ha venido abajo, quedándonos nosotros sin absolutamente nada, sin dinero, sin alimentos. O sea, la peor crisis de Venezuela que pudimos haber pasado no es la crisis sanitaria que está ahorita a nivel mundial. La peor crisis y la peor enfermedad ha sido el chavismo, y al parecer esto no tiene una cura totalmente. Entonces la agarran en contra de una de las empresas que, a pesar de todo esto, porque vamos a estar claros que Empresas Polar ha sido una de las únicas que de verdad se ha interesado por el pueblo venezolano, suministrándole la mayor cantidad de alimentos y prácticamente la única en juego. Y a pesar de que ha sido perseguida por el gobierno, Lorenzo Mendoza es una persona que de verdad quiere al país. Entonces me parece súper injusto que tomen estas medidas, no solamente en cuanto a empresas Polar, en general. La producción nacional vemos cómo se ha venido abajo, y sobre todo con esta crisis de la gasolina vemos cómo dentro de los sectores se está pudriendo la comida por no tener la capacidad de movilizar esa comida a otros estados, o simplemente de llevarla a los supermercados, a los mercaditos que a veces se ponen en la calle. No tenemos absolutamente nada, y esto es gracias al chavismo. Entonces sabemos de primera mano que cuando el gobierno pone mano en los precios, el producto que ellos tocan se desaparece, y sobre todo lo hemos revendido. En muchas ocasiones lo vimos en Colombia, en muchas ocasiones vemos a los famosos bachaqueros que se encargan de sacar este producto y revendértelo 1000 veces más, y digo esto con toda autoridad, se lo encargan de vendértelo a 1000 veces más, porque simplemente ellos se creen los principales agentes de ventas. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Y me refiero, por otra parte, el consorcio Coposa, fabricante de aceites de origen vegetal, será ocupado por 180 días. Esto quiere decir que le implementarán una auditoría para garantizar la producción. Señores, hace mucho tiempo que en Venezuela no vemos una producción, gracias a las expropiaciones que se han hecho de parte del régimen totalitario de Nicolás Maduro.
Los precios de los productos básicos se dispararon en las últimas semanas, provocando precios de foco de protesta y saqueos en la población del interior del país, que han dejado un fallecido. El mejor ejemplo que podemos poner acá, si han estado muy activos en las redes sociales, se pudieron dar cuenta cómo en Margarita saquearon varios hoteles. Obviamente es el pueblo pidiendo auxilio prácticamente. Sabemos que la mayoría de los alimentos, o sabemos que la mayor parte que suministra el gobierno es hacia la capital de Caracas, dejando por fuera a otros estados como entre ellos Mérida, Nueva Esparta. Hay muchos estados que básicamente se sustentan es porque están al lado de la frontera, pero en esta ocasión, como la estamos viviendo con el tema de la crisis sanitaria, muchas de las fronteras están cerradas, por ende la manera de que Mérida, San Cristóbal o los países cercanos a las fronteras tenían de pasar comida, se van a paralizar por un tiempo porque obviamente no hay cómo. Entonces, el hecho de que el gobierno supervise los precios de la comida quiere decir que la inflación también, porque o sea, con el tema del petróleo todo va en picada. Pero el tema que ellos supervisen la comida, sabemos que los supermercados otra vez se van a desabastecer, nos vamos a quedar sin comida nuevamente, y las personas quien más sufrirán son las que ganan sueldo mínimo y hasta los viejitos, porque al final no hay ni medicinas para ellos, no hay nadie que se ocupe de esta situación. Entonces el gobierno cada vez se encarga de hacerlo peor. Y obviamente esto fue tema de que hablar en las redes sociales, ya que muchas personas, tanto venezolanos como no venezolanos, se manifestaron e hicieron sus comentarios al respecto del tema. Por eso quiero compartir con ustedes algunas ideas de las que leí por Twitter. Entre ellos, Henkel García dice: vuelven los controles de precios y hay que mencionar que muchos hablan de especulación en estos últimos días. Ahora volverá la escasez y las colas para comprar esos rubros controlados. Colas en pandemia. Cabe destacar que es muy posible que los venezolanos regresemos a aquellas colas infernales que nos tocaba hacer por comprar un paquete de harina pan, un paquete de azúcar, de leche, de cualquier cosa. Entonces Henkel lo coloca aquí como que hacer colas en pandemia. ¿Qué significa esto? Que justamente tenemos que estar resguardando nuestra salud principalmente, y también en caso de que tengamos que salir, tener controles sanitarios debido a ponernos nuestras máscaras, mantener una ola de un metro de distancia con otra persona. Y todos, si recordamos cómo eran las colas kilométricas en Venezuela, sabemos que la gente siempre generalmente está enmuñada, y muchas veces el gobierno las mete en estacionamientos, como pasaba en el supermercado de Plaza Venezuela. La meten en estacionamientos para que los medios de comunicación no puedan filmar, no puedan tomar ningún tipo de información, de fotografías, de videos, etcétera, para que esto pueda ser mostrado al mundo. Entonces a eso se refiere él, o al menos es lo que yo entiendo. Otra de las opiniones que me gustó bastante fue de Asdrúbal Oliveros. El control de precios siempre termina en escasez, mercados negros, revendedores, bachaqueros, colas, y en esas condiciones la destrucción del poco sector privado que queda de pie. Como lo dije anteriormente, todavía existen muchas empresas. Desde que empezó el gobierno, o mejor dicho, la ideología del chavismo, en Venezuela habían aproximadamente 14.000 empresas del sector privado, de las cuales en los últimos años se ha reducido casi en un 70%. Creo que hay aproximadamente de 2.000 a 3.000 empresas del sector privado que se mantienen de pie ante este régimen totalitario, y una gestión que da mucho de qué hablar, porque la verdad es muy incapaz. El otro que me llamó bastante la atención, Luis Oliveros. Fui al supermercado, lo esperado. Tenía más de un año que no veía este tipo de compras. El venezolano entiende qué pasa cuando llegan los controles. Lo ha sufrido
entiende que no hay que esperar mucho para ver los resultados. Entonces, no ha pasado ni una semana y ya estamos viendo cómo la gente comienza a comprar desesperadamente, porque es lógico. Ya hemos sufrido todos de primera mano ese sentimiento de miedo, de terror, porque estas situaciones generalmente nos causan terror a todos los venezolanos, sobre todo a los padres de familia, a las madres, a los abuelitos, como también lo mencioné anteriormente. ¿Cómo vamos a alimentar a esa gente? O mejor dicho, o sea, también si vamos a controlar el sector de las medicinas. Ya Venezuela está en una crisis muy mala, o sea, es una crisis prácticamente en el hoyo, donde las personas, los niños en los hospitales como José Manuel de los Ríos, las personas con cáncer tienen que viajar a otros países para poder tomar algún tipo de tratamiento, y digo viajar con suerte de que puedan conseguir los medios monetarios para poder hacerlo, porque si esperamos por el gobierno, sabemos que eso va a ser una pérdida de la vida segura. Entonces yo los invito a que reflexionemos un poco, de verdad, hasta cuándo vamos a aguantar esto. Eso fue todo por hoy, me despido y espero que se encuentren muy bien y se cuiden lo más que puedan.